con la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si ven, se proyectan sus pantallas el pizarrón. Excelente, gracias. Muy bien. Entonces, vean, la semana anterior estábamos platicando de medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿verdad? Y recuerdo que estábamos platicando, bueno, vimos una tabla que mostraba la distribución de frecuencias de la edad de personas de una región. Por favor, si pueden confirmarme. Excelente, gracias. Entonces, voy a copiar aquí nuevamente la tabla y ustedes revisan si hay que agregar algo o hay que quitar. Les agradecería me puedan confirmar. Entonces, tendríamos clase. Tenemos 5 clases. Luego tenemos límite inferior exacto, 30.5, 35.5, 55 y 50.5. Bien, tenemos hasta 5 clases. Si pueden chequear, por. Excelente, gracias. Tenemos un límite superior exacto. Tendríamos 35.5, 40.5, 45.5, 50.5 y 55.5. La marca. Treinta y tres, 38, 43, 48 y 53. Por favor, si hay algún dato que hay que corregir, me indican, por favor. Luego tenemos frecuencia absoluta. Todavía están ingresando algunos de sus compañeros. Treinta y siete, 58. 36, 35. Adelante, buenas tardes. 3084 y 435. Voy a tener que hacer un poquito más pequeño. Aquí. Y a ver si esto lo podemos juntar un poco más. Uy. Bien, esta información es la que hemos venido trabajando. Nosotros ya estamos familiarizados con las medidas y solamente agregamos una nueva frecuencia, ¿verdad? En la clase anterior, que se llama frecuencia acumulada, ¿verdad? Aprendimos a calcularla también y nos daba los siguientes valores. 14.273 y 14.708. Ok. Bien. Entonces, lo último que me hace falta colocar son años. Aldo, por favor. Solo una duda, esta frecuencia acumulada, ¿cuál es la fórmula? Es que yo no me pude presentar la semana pasada. Ah, sí, ahorita vamos a hablar de eso. Gracias. Ok. Y vamos a apuntar acá. Estos serían años. Años también. Marcas son años.
que ustedes lo tengan ahí. Y la frecuencia absoluta y la acumulada son personas. Ok, miren, a manera de resumen, por favor, para las personas que no pudieron llegar por alguna razón a la clase de la semana pasada, necesito que se pongan al día porque platicamos de media, mediana y moda. ¿Verdad? Ahorita vamos a empezar a platicar sobre el tema de los cuantiles, ¿verdad? Todo para datos agrupados, ¿verdad? Entonces estábamos mencionando que datos agrupados, lo que necesitamos es una tabla de distribución de frecuencias. Ya no tenemos un listado como tal. Entonces ustedes se van a dar cuenta que las fórmulas cambian, son diferentes. Si nos da tiempo de hacer un ejercicio desde cero, vamos a volver a platicar de media, mediana y moda. Si no, necesito que se pongan al día. Solamente para hacer un resumen de la frecuencia acumulada. Miren, en la frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, acumulamos datos. Entonces lo que estábamos platicando en la clase anterior es que la frecuencia acumulada de la primer clase va a ser igual a su frecuencia absoluta. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, este valor se repite, ¿verdad? La frecuencia absoluta de la primer clase es 3758. Entonces, copiamos este valor acá, ¿verdad? La frecuencia acumulada es igual a la frecuencia absoluta de la primera clase, ¿verdad? Por eso es que se repite. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos calculando los otros valores? Por ejemplo, si yo quiero calcular 7393, lo que tengo que hacer es frecuencia acumulada anterior, 3758, y la vamos a sumar a la frecuencia absoluta de la segunda clase. Entonces, 3758 más 3635 les va a dar 7393. Ahora, para calcular la frecuencia acumulada de la tercera clase, va a ser frecuencia acumulada anterior, frecuencia acumulada de la segunda clase, 7393, más la frecuencia absoluta de la tercera clase, más 3084. Entonces, si ustedes suman, nos va a dar 10,477. Como obtenemos 14,273, es frecuencia acumulada anterior, frecuencia acumulada de la tercera clase, que es 10,477, más la frecuencia absoluta de la cuarta clase, 3,796. Al sumar estos dos me da 14,273. Y de esa manera se calcula algo. ¿Estamos Muchas bien? gracias. Excelente, muy bien. Ahora, algo que también estábamos platicando en la clase anterior es que si nosotros sumamos la columna de frecuencias absolutas, si nosotros sumamos ese valor, me va a dar 14,708. Entonces, algo interesante es que nosotros en una tabla de 5 clases tenemos agrupados 14,708 personas, ¿verdad? Con sus correspondientes edades. Entonces, esa es la importancia y la magnitud que llega a tener una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Nosotros en clase, creo que hacíamos tablas con 20 datos, tal vez, en el laboratorio con un poquito más, pero vean, hay tablas que agrupan miles de datos. Entonces, algo que tienen que ver es cuando ustedes estén calculando la frecuencia acumulada, este valor y este tienen que cuadrar, tienen que ser iguales, ¿verdad? Cuando la frecuencia acumulada de la última clase es igual a la frecuencia absoluta total, quiere decir que sí tomamos en cuenta todos los datos en la acumulación.
Pero este es un chequeo que ustedes pueden hacer. Y con el tema de las interpretaciones de la frecuencia acumulada, porque la frecuencia acumulada, aparte de calcular medidas de tendencia central en datos agrupados, también me sirve para poder sacar información de acá, ¿verdad? La tabla que ustedes ven aquí son edades de adultos de una región. Si no mal recuerdo, mencionaba el enunciado. Entonces yo tengo edades aproximadamente de 30 a 55 años, ¿verdad? De 30 a 55 años, ¿verdad? De edad de los padres de la región que estamos analizando. Entonces, cuando ustedes quieren hacer uso de las frecuencias acumuladas, nos vamos a fijar en el límite superior exacto. Entonces, la frecuencia acumulada responde preguntas menor o igual que. ¿Cuántas personas o cuántos adultos tienen una edad menor o igual a 35 años aproximadamente? Entonces, yo observo la frecuencia acumulada y digo, bueno, hay 3.758 adultos que tienen una edad menor o igual a 35 años aproximadamente. Ok, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si a mí me interesa saber cuántos adultos o cuántas personas tienen una edad menor o igual a 40 años aproximadamente? Yo no puedo ver la frecuencia absoluta, porque si observo la frecuencia absoluta, únicamente estoy tomando personas que tienen edades de 35 a 40. Y lo que a mí me interesa es saber cuántas personas o cuántos adultos tienen una edad menor o igual a 40. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy incluyendo a todo este grupo que está aquí. Entonces, si a mí me interesa saber cuántas personas tienen una edad menor o igual a 40 años aproximadamente, yo tengo que ver la frecuencia acumulada. Bueno, entonces las respuestas son 7.393 adultos o personas. Si ampliamos un poco más el rango, ¿qué pasa si a mí me interesa saber cuántas personas o cuántos adultos tienen una edad menor o igual a 55 años aproximadamente? Miro la frecuencia acumulada y me dice que son 14.708. Ahora, ¿tiene sentido que sea 14.708? Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando a toda la muestra o a toda la población en conjunto, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Ya no tenemos que ir contando en las frecuencias absolutas, ¿verdad? Para sacar respuestas directamente, cuando ya calculamos la frecuencia acumulada, aquí me dan la información. ¿Dudas con la interpretación? Si todo está claro, si pueden reaccionar, por favor. Les agradecería, excelente. Muy bien. Entonces, solo necesito que me den los resultados. Calculamos la media. ¿Cuánto nos había dado? 30 o 40 años, creo. Si alguien tiene la mano. Nos aproximamos a 41 años, ¿sí? Era 40.80. Ok, gracias. Sí, William, por favor. Sí. Correcto, así es. Así es. Correcto. Muy bien. Lo que mencionaba, si nosotros vemos la frecuencia absoluta,
estos números de la frecuencia absoluta me indican cuántas personas entran en el rango de edad de 50 a 55. Si yo veo este 3084, lo que me está indicando son el número de personas que entran en un rango de edad de 40 a 45. Ah, bueno, pero cambia si yo estoy observando la frecuencia acumulada. Si observo la frecuencia acumulada, por ejemplo, este 10.477, lo que me está indicando esto es este grupo de personas, ¿verdad? Las personas que tienen una edad entre 30 y 45, ¿verdad? O menores de 45, puede ser también. Ahora solo por si alguien tenía alguna duda con eso. Excelente, muy bien. Vean, la mediana, ¿cuánto nos había dado? 40, creo yo. O 39. 40, 44. 40 años. Excelente. ¿Y en la moda? En esa nos quedamos, no la terminamos. Ya no 46. terminamos de 46. 46.30. Aproximadamente. aproximadamente, gracias. 46 años, muy bien. Sí. ¿Tiene sentido que sea 46? Está en la clase 4. Vean el rango de edades de 45 a 50, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el punto 5. ¿Verdad? Nos da 46, está aquí. Y hace sentido porque el mayor de los datos es 3796, ¿verdad? El mayor de las frecuencias absolutas. Entonces, vamos por ahí. Bien, entonces en la clase anterior estábamos platicando del cálculo de la media, mediana y moda, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que tenemos cuantiles también, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entre los cuantiles hay cuartiles, deciles y porcentiles. Entonces, hoy vamos a platicar al respecto. Y miren, para los cuartiles, deciles y porcentiles, primero necesitamos determinar una posición. ¿Verdad? El cálculo de los cuantiles es muy similar al de la mediana. Necesitamos primero una posición. La fórmula de la posición me va a indicar en qué clase vamos a trabajar, de las 5, porque tenemos 5 en la tabla. Y luego con esa clase que me indica la posición, vamos a determinar el valor. Ya estamos muy familiarizados con el cálculo de la mediana. Entonces, vean, vamos a ver primero el tipo de cuartil. Ahora ya sabemos que el cuartil divide en 4 partes iguales a la muestra. Hay 4 cuartiles, cada uno me da un 25%. ¿Verdad? La parte teórica ya estamos muy familiarizados con ello, entonces vamos a ver directamente la fórmula. Entonces, para el cálculo de la posición o la ubicación del cuartil, lo voy a hacer aquí con el lapicero y va a ser 1 más I, esa es una I, multiplicado por N menos 1. Todo esto dividido 4. Vean solo este más. Vamos a correr un poco. Aquí sí me va a dar chance. Más. El dividido 4 solo es, no es parte del 1. El 1 está afuera. Ahora miren, la I es el número del cuartil. ¿Se recuerdan? Puede haber
Q1, Q2, Q3 o Q4. Entonces, dependiendo del número del cuartil, lo colocamos aquí en la I. Y la N es la frecuencia absoluta total. Frecuencia absoluta total. ¿Verdad? Para que lo tengan allá anotado. Menos 1 dividido 4. ¿Dudas con la fórmula? Solo una consulta. ¿Siempre va a ser dividido 4? Siempre dividido 4 para el cuartil. Correcto. Gracias. Muy bien. La I es el número del cuartil. La N, la frecuencia absoluta total. Bueno, entonces aquí lo que vamos a determinar es un resultado, ¿verdad? El resultado lo buscamos en la columna de frecuencias acumuladas. Entonces aquí me va a dar un resultado y lo que vamos a hacer es ir acá, a la columna de frecuencia acumulada y lo vamos a buscar, ¿verdad? Así como buscábamos el número de la clase en la mediana. Entonces lo buscamos aquí y ya me va a decir con qué clase voy a trabajar. Ya vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, una vez que yo determino la clase con la que vamos a trabajar, ya podemos determinar el valor. Y la fórmula es la siguiente. Para el valor. Límite inferior exacto de la clase, ¿verdad? Que ya determinamos. Límite inferior exacto más y un signo de división y paréntesis n dividido 4 menos FA. Ya les voy a explicar qué es FA y eso. Dividido, esto lo voy a escribir. Frecuencia absoluta de clase. Multiplicado por el intervalo. Multiplicado por C. Bueno, entonces, miren, L y E sabemos que es límite inferior exacto más I. El número del cuartil pueden ser 3. Perdón, pueden ser 4, porque tenemos 4 cuartiles. N, frecuencia absoluta total. N es frecuencia absoluta total dividido 4 menos FA. FA es la frecuencia acumulada anterior. FA es frecuencia acumulada anterior dividido frecuencia absoluta de la clase por el intervalo. Este C es el intervalo. Voy a volver a repetir por si alguien está anotando. Límite inferior exacto más el número del cuartil multiplicado por la frecuencia absoluta total dividido 4. Cierro paréntesis. Menos frecuencia acumulada anterior. Menos frecuencia acumulada anterior. Todo eso dividido frecuencia absoluta de clase por el intervalo. Eso es.
¿Dudas, por favor, con la fórmula? ¿No? ¿Estamos bien? Excelente. Muy bien. Entonces, aprovechando que tenemos aquí la fórmula, calculemos Q3. Ahora, esto es parte del ejercicio, ¿verdad? Vamos a calcular el cuartil 3. Entonces yo sé que Q3 representa el 75%. Este valor del 75% solamente me sirve para interpretar, ¿verdad? Nada más. No para agregarlos a la fórmula. Entonces, bueno, me están pidiendo el 75% de la muestra. Entonces, vamos a calcular primero la posición. ¿En dónde se encuentra? Ahora vamos a cuartil, la posición. Entonces, voy a estar viendo esta fórmula que está aquí. Entonces es 1 más I. I es el número del cuartil. Me están pidiendo el 3. Entonces pongo 3 multiplicado. N, frecuencia absoluta total. ¿Ok? Frecuencia absoluta total, sé que son 14.708. Entonces pongo aquí 14.708 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es la fórmula, ¿verdad? Es lo que me está pidiendo la fórmula. Todo eso dividido 4. Entonces, miren, aquí es donde es importante practicar a calcular. Y a todos nos tiene que dar lo mismo. Pero ahorita les voy a explicar cómo lo calculamos. Entonces, matemáticamente es de adentro hacia afuera. Primero voy a decir 14.708 menos 1. Entonces son 14.708 menos 1, le damos igual, multiplicado por 3. Por 3 le damos igual, dividido 4. Dividido 4 le damos igual. Y por último, más 1. Más 1. ¿Cuánto les da? Ok, tenemos 11.031.25. Bien, un resultado más. A mí me da ese mismo. A mí igual. Es correcto. Muy bien. Excelente. Miren, muchas calculadoras no tienen para poder ingresarlo así como lo vemos. Entonces hay que ir haciéndolo paso por paso. Punto 25. Ok. ¿Alguna duda de cómo calcularlo? ¿Cómo calcularlo? Antes de seguir. Voy a borrar esto. Entonces, miren, ese valor no es el resultado. Ese no es el cuartil 3. 11.031. ¿Por qué no puede ser ese resultado? Porque lo que yo estoy viendo son edades. Y no tenemos una edad que corresponda a 11.031. ¿Verdad? Entonces, ese valor es la posición. Entonces, si nosotros vemos en la fórmula, dice el resultado de la posición lo buscamos en la columna de frecuencias acumuladas. 11.031.
Entonces, si yo veo el primer valor es 3,758. No pertenece, ¿verdad? Porque el mío es 11,031. Entonces, como no pertenece aquí, voy a ver en la siguiente frecuencia acumulada, es 7,393. Tampoco, nos quedamos cortos. No está ahí la edad. Entonces, veamos el siguiente, 10,477. Y mi valor es 11,031, tampoco está en la tercera clase, ¿verdad? Porque este valor es menor al que me dio el resultado de la posición. Entonces veamos el siguiente. 14,273. Bueno, ahora sí, ya encontramos en qué clase se encuentra el tercer cuartil, ¿verdad? El valor de la frecuencia acumulada debe ser igual, perdón, el valor de la posición del cuartil debe ser menor o igual a la frecuencia acumulada. Por eso es que nos fuimos pasando hacia la siguiente hasta que encontramos el valor más cercano a la frecuencia acumulada. ¿Dudas con lo que acabamos de hacer? Debe ser menor que el menor o igual. Ahora, ese menor o igual no quiero que se confundan, porque alguien puede decir, mire, 3,758 pues es menor, ¿verdad? Ah, sí, pero yo estoy buscando un valor de 11,000 y la frecuencia acumulada de la primera clase solo llega a 3,758, entonces hay que seguir buscando. 7,393 todavía se queda corto. Hay que seguir buscando 10,477. Ese es el tope. No me sirve porque mi valor es 11,000. Entonces, revisemos la siguiente, 14,000. Bueno, aquí sí. Entonces, quiere decir que el eje en el que va a surgir toda la información está aquí. Esta es mi clase donde voy a tomar toda la información para calcular el valor. Bueno, entonces usemos la fórmula del valor. ¿Verdad? ¿Solo alguna duda? ¿Cómo determinar con qué clase trabajar? ¿Estamos bien ahí con eso? Entonces, ahorita ya no me importa 1, 2, 3 y 5. Puedo tomar valores de las otras clases, pero va a depender de lo que me diga la fórmula. Y mi eje es la clase 4. ¿Verdad? Si desde este eje me dice tome un valor antes, pues lo tomamos. Un valor después, lo tomamos también. Entonces, calculemos. Bueno, vamos a tomar el valor. Límite inferior exacto. ¿De quién? De la clase 4. ¿Verdad? Porque ese es el eje. Entonces, el límite inferior exacto son 45.5. Entonces, lo voy a poner aquí. 45.5 más I, pero voy a poner el signo aquí. ¿Quién es I? I es el número del cuartil. 3 multiplicado. N, frecuencia absoluta total. ¿Se recuerdan? Son los 14,708. Dividido 4. ¿Verdad? Porque me lo está diciendo la fórmula. Divídalo entre 4. Cerramos paréntesis. Menos frecuencia acumulada anterior. Eso significa FA. ¿Verdad? Lo habíamos platicado cuando estábamos poniendo la fórmula. Bueno, entonces aquí ya me está pidiendo un valor
fuera de la clase 4. Entonces, frecuencia acumulada anterior. Estoy en la clase 4, la frecuencia acumulada anterior es 10.477. Entonces, ese valor, 10.477, lo anotamos aquí. 10.477. Dividido la frecuencia absoluta de la clase. Bueno, frecuencia absoluta ¿de qué clase? De la clase 4, porque ahí estamos trabajando. Entonces la frecuencia absoluta de la clase 4 es 3.796 dividido 3.796 multiplicado por C. C es el intervalo. Entonces, el intervalo ya lo habíamos calculado. Pero ¿cómo calculamos el intervalo? Es este valor menos este. Por si alguien tiene alguna duda todavía, es límite inferior exacto de la clase 2 menos límite inferior exacto de la clase 1. 35.5 menos 30.5 da 5. De ahí es como surge el valor de acá. Ahora lo habíamos calculado en la clase. ¿Dudas con esos datos? ¿Necesitan que vuelva a repetir cómo fuimos colocando esa información? Necesito que me digan. ¿Puede repetir este último paso, por favor? El del intervalo. Por favor. Sí, sí. El valor de C es intervalo. Entonces, para calcular el intervalo, lo voy a anotar acá. Intervalo va a ser igual al límite inferior exacto de la clase 2 menos límite inferior exacto de la clase 1. Esa es la fórmula del intervalo. Como el intervalo es uniforme, nosotros pudiéramos utilizar otras clases, pero para automatizar el proceso, utilicemos siempre estos primeros dos datos de la columna de límites inferiores exactos. Entonces, 30.5 menos, perdón, 35.5 menos 30.5 da 5. Así es como obtenemos ese valor. ¿Estamos, Aldo? Excelente, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, vean, vamos a calcular juntos el resultado, por si no tienen una calculadora que puedan ingresar los valores de esta forma. Entonces, primero es la división. Vamos a colocar 14.708 dividido 4, le damos igual, multiplicado por 3. Multiplicado por 3, le damos igual, menos 10.477, le damos igual, dividido 3.796, le damos igual, al resultado lo multiplicamos por 5, le damos igual, y de último vamos a sumarlo por 45.5 y le damos igual. ¿Cuánto les da? 46.22. Correcto. A mí me da el mismo resultado. Jessica, al parecer también. Cindy, excelente. Entonces, de esa manera lo calculamos. Ahora hay calculadoras, como les decía, que pueden ingresarlo así, de esta manera, pero hay otras calculadoras que todo lo tira lineal. Entonces, esas calculadoras que son lineales, hay que poner varios paréntesis.
si nosotros quisiéramos agregar la operación en una sola corrida, ¿verdad? Pero eso es muy fácil cometer errores, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo por partes. Entonces da un valor de 46.23 aproximadamente. Que si lo aproximamos puede ser 46 años, ¿verdad? Este tema de las aproximaciones estaba platicando en la clase anterior que alguien puede decir, mire, pero son 46 y algunos meses más, entonces lo voy a aproximar a 47. Fabuloso. Alguien puede tener el criterio de decir, mire, 46.23 no aproxima a 47, entonces lo voy a dejar en 46. También, ¿verdad? Los dos resultados son correctos. Ahora, este valor que está acá, esto tiene más sentido. ¿Por qué tiene más sentido? Porque las edades van de 30 a 55. Algunas personas en el examen, cuando estaban calculando para datos individuales, ponían este valor como resultado. Este no es el resultado. La posición no me indica el resultado del cuartil que a mí me están pidiendo. Yo tengo que determinar. En datos individuales lo que hacíamos era contar, ¿verdad? Ordenábamos los datos y contábamos. Ahorita ya no podemos contar. ¿Qué vamos a contar si no todo está enrangado? Todo está en intervalos de edades. Entonces lo que tenemos que hacer es determinamos la posición y el resultado de la posición lo vamos a buscar en las frecuencias acumuladas. Y eso me va a indicar en qué clase voy a trabajar. Una vez que determinamos la clase, podemos utilizar la fórmula del valor, ¿verdad? Para poder determinar. Ahora, este resultado que está aquí me tiene que hacer sentido. Estoy trabajando en la clase 4. Entonces, veamos. Miren la clase 4. Las edades. Va de 45 a 50, ¿verdad? Quitándole el decimal. Entonces, el resultado que nosotros obtenemos de la fórmula tiene que estar aquí adentro. Si no pertenece a este rango de valores, quiere decir que algo hicimos mal. Tomamos algún valor equivocado o al momento de ingresar los datos a la calculadora lo hicimos mal. Entonces, el valor aproximado me da 46 y el rango de edades va de 45 a 50, entonces estamos bien ahí. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? La interpretación es igual. Quiere decir que el 75% de los adultos, sí, aquí están, el 75% de los adultos tiene una edad menor o igual a 46 años. Esa es la interpretación del cuartil 3, ¿verdad? Muy similar a, bueno, igual a lo que trabajamos en datos individuales. Muy bien, aquí están las fórmulas. Alguien las estaba pidiendo. Wilmar, estamos. Muy bien, Wilmar. Entonces, con las interpretaciones, creo que no hay problema, pero solo un tip. ¿Qué estamos analizando? Edades de personas. Sí, Neri, por favor. Lick, ¿será que usted puede repetir el orden de esa operación, cabal? El cálculo, va. Sí, por favor. Ahorita atiendo ahí. Solo con la interpretación. ¿Qué estamos analizando? Personas y edades. O alguien puede decir adultos y edades. Está bien. Entonces, el 75% de ¿quiénes tienen esas edades? Los adultos. Entonces, el 75% de los adultos o de las personas tiene una edad menor o igual al resultado que me da el valor, ¿verdad? Esa es una forma de interpretar. Ahora con la fórmula aquí, solo voy a borrar.
Miren, algunos lo que hacen es colocar aquí, por si se les dificulta verlo de esa manera, lo que hacen es poner unos corchetes aquí. Entonces saben que primero hay que trabajarlo de aquí adentro, luego voy a multiplicar y por último voy a sumar, ¿verdad? Algunos ponen estos corchetes aquí, otros no, ¿verdad? Si los dejan o no, realmente no es tan relevante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero tengo que hacer la división. Ok, entonces de la división tengo que operar el numerador primero. Entonces, primero la división. 14.708 dividido 4. Le doy igual por 3. Le doy igual porque este 3 solo está multiplicando a la división. Bueno, entonces repetimos. 14.708 dividido 4, le doy igual. Multiplicado por 3, le doy igual. Menos 10.477. Le doy igual. Al resultado le doy dividido 3.796. Le doy igual. Multiplicado por 5. Le doy igual. Y por último, voy a sumar 45.5. Igual y aproximadamente da 46.22.9. Algo así recuerdo que da. ¿Estamos, Neri? Gracias, Lick, le agradezco. Muy bien. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Miren, pues vamos a borrar acá. Porque ahorita nos va a cambiar. Puede que nos cambie la columna, la fila. Miren, voy a seguir trabajando con esto. Tal vez esto sí lo voy a mover. Y me voy a acercar. Miren, voy a dejar estas fórmulas aquí y solo vamos a cambiar, porque solo cambia un número. Hablemos de los deciles. Los deciles, pues sabemos que dividen en 10 partes iguales a la muestra. Muy bien. Yo necesito determinar una posición para que me diga en qué fila trabajar. Y luego con esa fila que ya determiné, voy a determinar el valor, ¿verdad? Igual que el tema de los cuartiles. Entonces, para calcular la posición de un decil, lo único que cambia en la fórmula es este 4. Ahora, en vez de un 4, va a aparecer un 10. Entonces, la fórmula es igual. 1 más el valor del decil, ¿verdad? Que ahora puede ser de 1 a 10. ¿Se recuerdan? Hay 10 deciles. Multiplicado por la frecuencia absoluta total, que va a ser n, menos 1, dividido 10. ¿Verdad? 10 porque es un decil. Antes era 4 porque era un cuartil. Ahora, el resultado de esta fórmula de la posición lo voy a buscar de igual forma en la columna de frecuencias acumuladas. Lo ubico, en qué clase está, y una vez que ya fijé la clase, voy a determinar el valor. Entonces, lo único que va a cambiar en la fórmula del valor es este 4 que está ahí. Ahora en lugar de 4 aparece 10. Y la fórmula es la misma. Límite inferior exacto más el valor del decil, que puede ser de 1 a 10, multiplicado por la frecuencia absoluta total, dividido 10, menos frecuencia acumulada anterior,
dividido frecuencia absoluta de la clase multiplicado por el intervalo. Entonces nosotros ya estamos familiarizados con esas fórmulas. ¿Dudas, por favor? ¿Estamos bien? Disculpe, ¿lo podría volver a repetir la Sí, secuencia de sí, la fórmula? correcto. Ahorita vamos. Solo determinamos Q3. Solo voy a anotar aquí. Dijimos que era 46 años. Ahora que fue el cálculo anterior. Vean, algunos cálculos se pueden repetir aquí. ¿Verdad? La moda es 46. Q3 es 46. Puede darse el caso. Aquí con esto, L y E es límite inferior exacto. I es el número del decil. N es la frecuencia absoluta total. FA es frecuencia acumulada anterior. Pues aquí frecuencia absoluta de la clase, ¿verdad? Por intervalo. Esta C quiere decir intervalo. Ok, entonces con esas fórmulas calculemos de 1. Entonces yo sé que de 1 es el 10%. ¿Verdad? Los deciles dividen en 10 partes iguales a la muestra. Quiere decir que cada decil representa un 10%. ¿Verdad? De 1, 10%. Entonces calculemos primero la posición. Entonces voy a fijarme en la fórmula que está aquí arriba. 1. Entonces 1 más I. I es el número del decil. 1. Algunos en el examen ponían aquí 10. Y ponían 10 porque el de 1 representa el 10%, pero no es así. El valor I es el número del decil. Decil 1, 1 aquí. Si me piden decil 8, entonces en lugar de un 1, colocaríamos un 8. Multiplicado por la N, la frecuencia absoluta total, 14.708. Perdón por los números, 14.708 menos 1. Ahora me estoy guiando por la fórmula que está aquí arriba. Todo eso dividido 10, ¿verdad? Porque es un decil. Entonces, repasemos cómo calcular. Primero vamos a hacer la división. Pero de la división, vamos a hacer primero lo que está entre paréntesis. Entonces vamos a poner 14.708 menos 1, le damos igual, multiplicado por 1, igual, dividido 10. Dividido 10, igual, y de último, más 1. ¿Cuánto les da? 471.70. 1471.70. Así es. Muy bien, gracias. 1471.70. Miren, aquí en el cálculo de la posición no tienen que aproximar nada, ¿verdad? Porque estos decimales ayudan mucho, porque en algún momento los decimales nos dicen que tenemos que pasar a la siguiente clase. Entonces, así como está, independientemente que estemos analizando. 1471.70. Miren, algo que siempre recomiendo es que
La calculadora que ustedes usan para su examen, esa úsenla en la clase también. Y practiquen, ¿verdad? Porque los resultados que la mayoría obtenemos, ustedes también la tienen que cuadrar. Entonces, 1471.70. Este valor no es el resultado. Lo tengo que ir a buscar. 1471. Entonces, en la primer clase hay 3758. Y el valor es 1471. Quiere decir que es menor a este. Entonces ya encontramos el eje. Ya no tenemos que seguir buscando. Ya encontramos en dónde está el 10% de la muestra. ¿Dudas? ¿Por qué no es 2? ¿Por qué la clase 1 y por qué no la clase 2? ¿Estamos bien? Entonces, esto es fácil. Aquí en el 10%, pues sabíamos que podía estar en la primera o en la segunda clase, ¿verdad? Porque es el 10% de la muestra o de la población que estamos analizando. Entonces, de esta fila que está aquí, nosotros vamos a jalar los valores que me pida la fórmula del valor. Entonces, vamos ahora a determinar el valor. Entonces, con la clase 1 voy a jalar la información que está aquí. Límite inferior exacto, ¿de quién? De la clase 1, porque ese es mi eje. 30.5. 30.5. Más. Ahora voy a jalar acá. Y es el número del decil, que es 1, porque es de 1. Entonces es 1 multiplicado n. Así, vamos con eso, Wilmar. Aquí yo acabo de ver su mensaje. Ahorita le explico qué es n y f. N, frecuencia absoluta total. 14.708 dividido 10, porque es lo que me dice la fórmula. Divídalo entre 10. Cierro paréntesis, menos FA. FA es frecuencia acumulada anterior. Vean qué curioso. Yo estoy en la clase 1, pero dice frecuencia acumulada anterior. Si mi eje es la clase 1, antes de ello no hay nada. Entonces, cuando nosotros no tenemos información, es 0. Correcto, Neri, 0. Da mucho ojo con eso. Si vienen en un laboratorio o en su examen y me piden un valor anterior y antes de ello no hay nada, 0. Lo mismo pasa si estuviéramos aquí en la clase 5. Si me piden un valor siguiente y no tengo, agrego 0. No, solo puedo trabajar con los valores que me muestra la tabla. Entonces, en este caso, frecuencia acumulada anterior a la clase 1, 0. Entonces, va a ser menos 0. Eso fue una de las dudas que tuvieron algunos de ustedes en la clase anterior. Aquí hay un ejemplo de eso. Dividido frecuencia absoluta de la clase. ¿De qué clase? De 1, ¿verdad? Porque ese es nuestro eje. 3.758. Dividido 3.758. Multiplicado por C. Yo sé que C es el intervalo, que ya lo habíamos determinado que es 5. ¿Verdad? Si alguien
¿Tiene alguna duda? Aquí está la fórmula del intervalo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Tomar este valor y restárselo a este valor que está aquí. ¿Dudas con los números que acabamos de poner? Pura. Ah, ok, este límite inferior exacto es 30.5. Ahora, para el intervalo, no importa, miren, para el intervalo no importa con qué clase esté trabajando, porque el intervalo es uniforme, es el mismo para toda la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es siempre esta fórmula que está aquí. No importa con qué clase esté trabajando. Muy buena pregunta, Willy. Entonces, si se recuerdan, en la clase anterior estábamos trabajando con la clase 4, lo calculamos de esta manera. Ahora estoy trabajando con la clase 1, pero el intervalo sigue siendo el mismo. Hay una diferencia de 5 de una clase a otra. Miren, 30, 35, 40, 45, 50. 35, 40, 45, 50, 55. Esa es una diferencia, ese es el intervalo. Muy bien, entonces ya tenemos un resultado de Neri. Vamos a verificarlo. Únicamente si hay alguna duda cómo calcularlo es primero la división, 14.708 dividido 10, le doy igual, multiplicado por 1, le doy igual, menos 0, le doy igual, dividido 3.758, le doy igual, multiplicado por 5, le doy igual, más 30.5. Y justo me da lo mismo que Neri. Un resultado, por favor, diferente. Si les da igual, fabuloso. Correcto. Muy bien. 32.45. ¿Alguien lo puede decir 33? Excelente. ¿Alguien puede dejarlo en 32? Excelente también. Vamos a dejar en 32 ahí. A mí me tiró punto 46, ahí se podría tirar a 33. 32.46, sí, también, o lo pudiera dejar en 32. Vaya, ¿Verdad? Cualquiera de las dos estamos excelente. gracias. Muy bien, excelente observación. Entonces, este sí es mi resultado. Este es el que yo estoy buscando. Ahora tenemos que revisar el rango de valores de la clase con la que estoy trabajando. El rango de valores va de 30 a 35, ¿verdad? Aproximadamente, quitándole el punto 5. Y el valor que yo tengo es 32. Quiere decir que sí está en ese rango. Entonces, ya determinamos de 1, el 10% de las personas tiene una edad menor o igual a 32 años. El 10% de las personas tiene una edad menor o igual a 30 años. Ahora vean algo acá interesante. ¿Cuánto de los 14.708, cuánto representa el 10%? Aquí sí puedo utilizar este que está aquí. Si yo quiero saber en números cuánto representa el 10%, veo el valor de la posición. Este es un valor aproximado, ¿verdad? Necesito que alguien calcule 14.708 por el 10%. ¿Cuánto le da?
14,708 por el 10%. 1470. Correcto. Muy bien, 1470.8. Miren el valor, muy cercano, ¿verdad? Muy cercano. Recuérdense que el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados son aproximaciones, no son los valores exactos. ¿Verdad? Eso lo platicamos en la clase anterior. Por eso es que vemos esas pequeñas variaciones en los resultados. Sí, sí. Ahorita, antes de pasar a eso, entonces nosotros decimos que el 10% de las personas tienen una edad menor o igual a 32 años. Ahora, si nosotros queremos hacer referencia numérica a ese 10%, decimos, de los 14,708 personas, 1,472 aproximadamente tienen una edad menor o igual a 32 años. Ahora, pero creo que es más práctico hablar en porcentaje, ¿verdad? Del 100% de las personas, el 10% tiene una edad menor o igual a 32, ¿verdad? Pero les explico esto para que ustedes vean qué uso podemos darle a la fórmula de la posición también. Veamos qué pasó con Q3. El 75% de las personas tiene una edad menor o igual a 46 años. Ahora, este 75%, ¿cuántos adultos representa? 11,031 aproximadamente. Entonces, 11,031 personas tienen una edad menor o igual a 46 años. ¿Verdad? ¿Me doy a entender cómo podemos utilizar este resultado de la posición? ¿Cómo podemos resolver? Excelente. Bien, entonces ya nos queda poco tiempo, pero quiero platicar de el cuartil. Solo voy a correr esto. Del porcentil, perdón. Y aquí tenemos de 1 y teníamos 32 años. Solo para anotar aquí un resumen de la información. Bien, ahora hablemos de porcentil o percentil, que es lo mismo. Los porcentiles divide en 100 partes iguales a la muestra. Quiere decir que hay 100 porcentiles. Entonces, lo único que va a cambiar en la fórmula es que ahora en vez de un 10, va a aparecer un 100. Entonces, aquí va a aparecer un 100. Y la fórmula, lo demás no se altera. Entonces, posición 1 más el valor del porcentil, que puede ser de 1 a 100, multiplicado por n, la frecuencia absoluta total, menos 1 dividido 100. Entonces, calculemos 75, 10, calculemos un P30. Ok, P30 representa el 30% de la muestra. Miren, veamos los resultados que hemos obtenido. Q3 representa el 75. D1 representa el 10. Entonces, ¿qué lógica les hace a ustedes? El valor que obtengamos en P30 tiene que estar entre 46 y 32. ¿Les hace sentido? ¿O no les hace sentido? P30 debe estar entre
46 y 32 o no? Sí, ¿verdad? Sí, porque 75% es 46, el 10 es 32. ¿Qué quiere decir? Que el 30 está aquí en medio, más o menos, aproximadamente ahí en medio. Entonces debería de darnos un resultado menor de 46 y mayor de 32. Veamos eso. Calculemos la posición. Miren, lo interesante de la estadística es que nos obliga a razonar. Y eso es lo que necesito de ustedes. Inculcarles la capacidad de razonar. Cuándo algo hace sentido y cuándo no. Porque no solo es de calcular. Interpretamos información. Entonces, posición de P30. Entonces sería 1 más I, en este caso sería 30, multiplicado por frecuencia absoluta total, 14.708 menos 1. Eso dividido 100. Muy bien, ahorita que ya expliqué cómo se calcula, intentemos calcularlo por nuestra cuenta y comparamos resultados. Muy bien, ¿cuánto les da? Muy bien, Neri, 4.413.1. Comparemos dos más, por favor. Excelente, Jennifer. Y Erwin. Muy bien. 4.413.1. Lo tengo que buscar en frecuencias acumuladas. 4.413. Entonces, déjenme borrar esto acá. En la primer fila no está. 3.758. Aquí no es. Observo el siguiente. 7.393. Buscando 4.413. Entonces ya encontré cuál es la clase donde está la edad. Ese es mi eje en la segunda clase. De ahí voy a determinar todo. Entonces calculemos el valor. Ven aquí porque estamos explicando paso a paso y demás. Pero una vez que nosotros ya sabemos manejar el tema, ya no hay ningún inconveniente. Se va rápido el proceso. Entonces, límite inferior exacto de la clase 2, 35.5. Entonces, 35.5 más el valor de I, que es el valor de ¿qué número de porcentiles? Es 30, dividido N, frecuencia absoluta total, 14.708, dividido 100. Cerramos, menos frecuencia acumulada anterior. Bueno, estoy en la clase 2. La frecuencia acumulada anterior es 3.758. Menos 3.758. Todo esto dividido. Frecuencia absoluta de la clase. Frecuencia absoluta de 2. 3.635. 3.635. Multiplicado por
el intervalo, que sabemos que es 5. ¿Dudas con algún valor, por favor? Bueno, ahora calculemos, intenten calcular. Se calcula igual que los anteriores, 14.708. ¿Viene algún resultado para comparar? Correcto. 36. Muy bien, gracias. Bien, Neri tiene 34.59. A mí me da 36.40 también. Erwin también, parecer varios. Neri, en algún punto, algún dato por ahí. Ok, Wilmar también. Entonces, alguien puede decir 36 años o alguien puede decir 37, ¿verdad? Ahora veamos el resultado. 36.40. 36 años. Vean aquí, por eso es importante que compartan los resultados, independientemente si son correctos o no, porque me sirve para interpretar cosas. Por ejemplo, el resultado de Neri que nos da 35 años, ¿verdad? 35 que ya se dio cuenta que hubo un error, ¿verdad? Ese 34.5 me daría duda del resultado porque estaría fuera de aquí. Entonces, yo sé que 35 me dio aproximando, ¿verdad? Pero el valor me dio 30.59. Entonces, ese resultado fue muy importante que el compartido Neri porque me permite visualizar que algo puede estar mal en el cálculo. Porque ese 35.5 pareciera que está más en 1, en 2. Entonces, volvemos a repetir el cálculo y nos damos cuenta que, bueno, 36, 37 años aproximado. Ese sí se acerca más al rango que está aquí. Ahora, por eso los motivo a poder compartir los resultados que tengan. P30, como lo habíamos predicho al inicio, como es el 30%, tiene que estar entre 46 y 32 y digamos 36 años. ¿Verdad? Este es el 30%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 30% de las personas tiene una edad menor o igual a 36 años. ¿Cuántas personas representa este 30%? Aproximadamente 14.413 personas. ¿Sí? Aproximado al 30% de 14.708. Miren, me di a entender con la explicación que hice aquí, con el resultado de 34.59. Muy bien. Esa chispa es la que necesito que tengan, de poder razonar lo que están calculando. Pero para ello hay que entender el proceso, ¿verdad? El proceso que se está haciendo. Porque si no entendemos qué estamos haciendo, cualquier resultado parece ser bueno, ¿verdad? Entonces, bien, aquí los resultados de un análisis de medidas de tendencia central para datos agrupados. Las interpretaciones se han dado en clase y demás. Ahora voy a revisar el tema
Creo que nos quedan como 4 clases más, entonces da chance para que podamos revisar un ejercicio de este tema, medidas de tendencia central, ejemplos en sus apuntes, ¿verdad? Pero bien, entonces, vean, estamos justos con el tiempo. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. En la siguiente clase vamos a analizar un ejemplo desde cero, nuevo del tema, para que ustedes lo tengan. Por favor, las personas que no llegaron en la clase anterior, no falten a la siguiente clase porque voy a hablar de media, mediana y moda. Bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos la otra semana. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Lick. Gracias.